Comienza el año con curvas, con un sinfín, además de retos a los que tendrán que enfrentarse los españoles si es que no se ahogan por el camino. Una cuesta de enero que puede que se alargue hasta marzo, donde las familias se están quedando sin ahorros para hacer frente a la subida de precios. Lo comprobamos en el mes de noviembre, donde además la recaudación por IVA se desplomó en un 6,5%, un dato que nadie en el Gobierno se esperaba, pero que en la situación actual se veía venir. Las familias ya no pueden más, han dejado de comprar, pero el Ejecutivo parece que vive en otra galaxia. Se le ocurre la genialidad de eliminar y reducir solo parcial y temporalmente el IVA de determinados productos y de rematarlo con paguitas para hacer frente a la situación. A su vez, elimina el descuento de los 20 céntimos en el carburante solo a los particulares. Eso sí, no se plantea bajo ningún concepto, bajar impuestos de manera general, y hay que recordar que este año se han recaudado 33.000 millones de euros más, lo que supone un incremento de la recaudación del 15,9%, mientras que el PIB ha subido solo un 1,5%. ¿Saben lo que esto significa? Que el Gobierno está recaudando 10 veces más que la subida de la riqueza en España. Comenzamos. Buenos días, feliz año antes de nada, y tenemos hoy un invitado especial. Antes de saludar a la mesa, que me gustaría presentarle, es Carlos Flores, y luego nos vas a contar un poco exactamente qué haces aquí, ¿no? Porque eres el nuevo candidato de Vox para la Comunidad Valenciana. Es un placer tenerte aquí, es el catedrático además de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, y luego nos podrás contar un poco más exactamente. Pues mucho gusto, primera vez en el Toro, esperemos que vengan muchas más. Todos los retos a los que se enfrenta la comunidad. Y bueno, también tendremos alguna que otra pregunta. Y por aquí, Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días, doña Ana. ¿Pensarán ustedes que han cambiado algo las cosas de un día para otro? Pues no, estamos en 2 de enero, es igual que el 27 de diciembre, y tenéis, y voy a empezar hablando del Telegram, por supuesto, porque hemos sido, probablemente ha sido el primer medio que ha sacado cómo está en este momento la Basílica de San Pedro, cómo está colocado en su catafalco el cuerpo de Benedicto XVI. Ahí tenéis las primeras imágenes de esa Basílica de San Pedro y también de los exteriores de la Basílica, donde mucha gente ya se está congregando para poder entrar a ver. Ahí tenéis las imágenes en Telegram, del mismo modo que tenéis las primeras imágenes de Víctor González, que se ha ido a Bolivia, porque yo creo que era una exigencia que si era posible estar ahí para defender los derechos de un montón de personas que están siendo en este momento, en fin, veréis por las imágenes lo que está pasando en Bolivia. Es una carnicería, es una barbaridad lo que está haciendo ese gobierno criminal, como otros tantos gobiernos de América Latina que en este momento están conculcando derechos y libertades fundamentales sin ninguna restricción. Y bueno, y tenéis también aquí la fotografía de Carlos Flores, claro, que es probablemente la primera aparición de don Carlos en un medio de comunicación aquí en Madrid, pues para contar por qué se ha metido en esta aventura arriesgadísima de presentarse como candidato de Vox a la Generalidad Valenciana. Y bueno, pues vamos a tener un ratito a don Carlos para que nos cuente un montón de cosas. Sí, porque además también hay que hablar del caso Azud, porque antes de entrar en detalle tendremos también muchas novedades sobre este tema que contarles. Que iréis viendo en el Telegram, sí. Ya os podéis ir dando de alta para que este año que empieza, 2023, estéis dados de alta en el Telegram Julio Ariza el Toro, y seáis uno más de todas estas personas que están conformando un núcleo, un embrión de construcción de opinión pública alternativo, diferente y con una perspectiva, yo creo, más objetiva de las cosas que ocurren. Y por aquí, por este lado de la mesa, yo soy María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días, felicito el año, aunque es una cosa que no suelo hacer, así como en Navidad mando felicitaciones a todo el mundo del Año Nuevo. Solo felicito a los que me felicitan, pues para que no piensen que soy un mal educado. Que se te ha subido el pavo a la cabeza. No, que soy un mal educado y tal, pero claro, lo de Año Nuevo, vida misma, porque es la vida, lo que decía Julio es la misma, y que un día me cambie la vida no me la ha cambiado jamás. Bueno, me la han cambiado otros días, pero no porque sea el día 1, sino porque alguien me ha hecho una gracia gorda o cosas de estas, ¿no?
A ver, me parece que esta semana lo más importante, como el gobierno supongo que va a intentar hacer vacaciones, nos va a molestar poco, lo más importante es lo del Papa emérito, Benedicto XVI, porque hemos perdido una gran figura. Claro, ahora tiene la ventaja de que tiene más poder, porque antes podía rezar mucho, pero ahora probablemente puede hacerlo en directo, con lo cual igual encauza alguna cosa que no iría mal que encauzara. Sí, es verdad que a veces hace falta. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues feliz año a todos. También bienvenido a Carlos Flores, sobre todo y deseándole lo mejor para la Comunidad Valenciana, que yo creo que está en un momento, precisamente en el momento en el que hay que cambiar de rumbo y deseando lo mejor, la verdad. Tiene que cambiar España y tiene que cambiar Valencia, desde luego la Comunidad Valenciana pronto. Fin de año en familia, pues sí, en familia, amigos, pues como todos, me imagino, hemos disfrutado de la salida de año, viendo entrar el siguiente y, como decíais antes, pues me imagino que no con grandes cambios, pero sí con grandes deseos de que todo esto se transforme, ¿no? Y salga de una vez este gobierno que tenemos en España y que está destrozando las esperanzas y sobre todo las ilusiones, porque no solo hace barbaridades inconstitucionales y rompe todo y es amigo de golpistas y filoetarras, pero es que además se carga la esperanza y los ideales de los jóvenes. Tú cuando tienes un gobierno así que está haciendo trampas continuamente, que ves que claramente está hundiendo a España, ¿cuál es la ilusión que te queda de tirar para adelante, ¿no? Y luego la noticia más importante, estoy de acuerdo con vosotros, la muerte de Benedicto XVI, que creo que, fijaros, más que su fallecimiento, es que yo creo que van a renacer ciertas ideas más tradicionales en la Iglesia de parte de una persona que no hay que olvidar que ha sido un gran teólogo y un gran académico, una persona muy seria, investigadora y tradicionalista. Entonces pienso que viene también, ahora es el momento precisamente, yo digo que estamos en el comienzo, ¿no? Yo no diría que la muerte de Benedicto XVI es el final de él aquí en esta tierra, pero es el comienzo de una visión yo creo distinta, de una vuelta al tradicionalismo. Ojalá sea así, ¿no? Y Antonio Alonso Timón. Muy buenos días, Ana. Feliz año a todos, a la mesa y a los telespectadores. Y es verdad que no ha cambiado nada del 27 de diciembre o 28 de diciembre ahora al 2 de enero, pero sí que creo que este año va a ser un año importante en el que pueden cambiar bastantes cosas y esperemos que el año que viene por estas fechas estemos un poquito mejor y no un poquito peor, aunque las previsiones no son las más halagüeñas. Pero yo quiero ser optimista y creo que vamos a poner fin a una etapa bastante oscura que se inició en el año 2018 y que creo que este año puede ser el final, porque habías dicho tú una cuestión importante. Creo que este gobierno, desde el punto de vista jurídico, y aquí tenemos un catedrático de Derecho Constitucional, está siendo un desastre. Yo además he escrito ahora una tribuna de qué estamos haciendo con el derecho. Creo que el derecho que sirvió en su momento para reconocer libertades y para establecer un sistema de contrapeso, sobre todo en los últimos 200 años del reconocimiento de libertades, más allá de libertades constitucionales, porque la libertad va más allá de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. La libertad es un concepto mucho más amplio, que el derecho ha servido para regular y para reconocer en los últimos 200 años, pero lo que estamos haciendo ahora es una involución jurídica en la que a través del derecho se están restringiendo libertades fundamentales y la libertad en general, no solo los derechos fundamentales, incluso en España específicamente, desde la aprobación de la Constitución española en 1978, que en su artículo 1.1, es decir, en la primera oportunidad que tiene la Constitución de decir algo, establece las bases de nuestro sistema constitucional en un Estado de Derecho, cuyos valores superiores, entre otros, son la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Pues eso en los primeros años funcionó razonablemente bien, pero en los últimos años estamos asistiendo a una pérdida progresiva de la libertad a través del derecho, con una colonización que no solo es exclusiva de España, sino en otros países occidentales del poder ejecutivo por a otros poderes del Estado, como son el legislativo y últimamente el poder judicial, y yo creo que esto tiene que acabar esta situación que desde el punto de vista jurídico, como decía, es un desastre. Desde el punto de vista social, lo que está llevando a cabo es a que haya unas mayores diferencias sociales, lo que diríamos un gap social importantísimo, que además se conjuga
con la cuarta revolución industrial, lo que se llama la industria 4.0, en el sentido de que no tiene acceso universal todo el mundo a las mismas posibilidades, y desde el punto de vista económico tú has dicho que hay una recaudación récord, pero eso no sirve para nada porque tenemos una deuda pública récord, con lo cual lo que significa es que se está despilfarrando el gasto público. España está en una dinámica muy complicada, la que yo espero que este año seamos capaces de salir y que los españoles sepan reaccionar y sepan los retos a los que se enfrentan. Bueno, de hecho, el mes pasado disparamos el 1,5 billones de euros por primera vez de la deuda pública que tenía España. Bueno, pero ya sabes, Ana, que el dinero público no es de nadie, por lo tanto, se puede gastar como si no hubiese mañana. No, de luego también hablaremos del tema del constitucional, porque como todos sabéis, el 9 de enero vuelven a crear otra vez ese nuevo mandato con esos nuevos magistrados que directamente ya la última vez pues eligieron 2 y 2, tanto el Gobierno como el Consejo General del Poder Judicial, y de los retos a los que se enfrenta también hablaremos, que es bastante interesante desde el punto de vista jurídico. No sin antes volver a hablar un poco del primer tema que traíamos y presentábamos a los espectadores con respecto a Carlos Flores, porque hay un tema que me gustaría introducir, que me parece fundamental, que acabamos de conocer ahora a primera hora de la mañana, que es cómo Vox se va a personar como acusación popular en el caso de la supuesta financiación ilegal del PSOE por todo el tema del caso Azud en Valencia. Entonces, antes, si quieres, de proceder con todos los nuevos retos a los que se enfrenta la Comunidad Valenciana o lo que proponéis desde Vox, empezar por este tema, ¿no? Que creo que es bastante... Bueno, por hacer honor al nombre del programa, empezamos dando caña, pues efectivamente es virtualmente una primicia, porque lo hemos hecho público hace apenas una hora, que Vox se va a personar como acusación popular, en el caso Azud. Acaba de presentarse por parte de los servicios jurídicos del partido un escrito a este respecto en el juzgado que lo está llevando, lo cual nos va a permitir varias cosas. En primer lugar, seguir la tramitación de este proceso. En segundo lugar, tener acceso a toda la documentación que vaya aflorando como consecuencia de las investigaciones de la UCO o de la que ordene en su momento la Fiscalía. La posibilidad, por lo tanto, de poner a disposición de los valencianos, al conocimiento público de los valencianos, pues todo aquello, aun no siendo secreto, por supuesto, pueda ser puesto de manifiesto y eventualmente exigir las responsabilidades oportunas. Estamos hablando de un caso de corrupción que afecta al partido del Gobierno, pero que se proyecta sobre todo, de manera muy especial, y esto es lo que ha saltado a la luz estos últimos días, sobre la financiación de sus campañas electorales. Es decir, si llevarse dinero público está mal siempre y en todo lugar, llevarse dinero público o falsificar las cuentas de un partido en un momento en el que estamos apelando a los valencianos para manifiesten su opinión, para que elijan un gobierno, sí cabe más rechazable. Eso equivale a acudir dopado o trucado o gripado a una contienda electoral, que es lo que hizo el PSOE, por cierto, con pésimos resultados, porque recibió sendos revolcones tanto en su candidatura autonómica como en su candidatura municipal de Valencia en el año 2008. Sí, de hecho eran las 3 campañas electorales, la de María Teresa Fernández de la Vega en las elecciones generales de 2008, las autonómicas de Joan Ignasi Pla y las municipales de Carmen Alborch en el año 2007. Cierto. Lo que ocurre es que muchos de estos delitos han prescrito por la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde ahora entonces, ¿no? Eso es lo que sucede cuando efectivamente las pesquisas tardan en materializarse, pero cuando estamos hablando, repito, de financiación ilegal y de financiación ilegal de una campaña, yo diría que la responsabilidad política supera de largo la responsabilidad jurídica o penal que pudiera derivarse, efectivamente. ¿Y cree que el caso Azud, porque al final en un primer momento salpicó de lleno al PP, sobre todo al cuñado de Rita Barberá, que fue la ex alcaldesa de Valencia, pero ¿esto puede ahora también repercutir, es decir, a los posibles votantes dentro de las elecciones autonómicas, que es el 28 de mayo, de cara a cómo ese voto, el votante izquierdo, también dentro de la derecha del PP, no se movilicen tanto a votar a sus partidos preferentes y les cambie el sentido del voto o no? Bueno, yo llevo siendo político 2 semanas apenas, así que supongo que debería decir aquello de que no todos los políticos son iguales,
pero el caso Azud hace que esa afirmación sea muy difícil de mantener. Estamos acostumbrados a ver a los partidos meterse en este tipo de asuntos turbios, cada uno por su lado, cada uno por su cuenta. El caso Azud revela que los dos principales partidos de la Comunidad Valenciana se llevaban entre bambalinas, en las sombras, muchísimo mejor de lo que parecían llevarse a cara descubierta con los valencianos de frente, ¿no? Que de puertas para afuera se disputaban a muerte el voto de los valencianos, pero que de puertas para adentro compartían fuentes de financiación, llamaban a los mismos empresarios, pasaban el cazo con idéntica soltura. No sé si todos los políticos son iguales, espero que dentro de unos años pueda decirlo con mucho más conocimiento de causa y con mucha más convicción, pero algunos políticos socialistas y algunos políticos populares se parecen demasiado. Y ya que estamos entrando de lleno en este terreno, cuéntenos un poco cuáles brevemente los puntos a los que quiere hacer frente Vox en estas nuevas elecciones de cara a ese nuevo mandato, y sobre todo a lo que os queréis enfrentar, ¿no? Los puntos claves que viene del programa de Vox para la Comunidad Valenciana. Bueno, empecemos hablando de la situación en la que estamos. La Comunidad Valenciana está siendo gobernada por un tripartito, el Botànic, por el lugar en donde se firmó ese pacto entre el Partido Socialista, Compromís, nacionalistas y Podemos, desde hace una legislatura y media. Un primer Botànic, un segundo Botànic, que es el que está tocando a su fin. Y yo creo que en la Comunidad Valenciana está generalizado, está extendiéndose cada vez más la sensación de que, primero, estamos ante un fin de ciclo, que hay una suerte de agotamiento del programa político y de la ilusión que en su momento pudo traer el Botànic a las personas que pensaban que el ciclo del Partido Popular, 20 y tantos años en el poder autonómico y también local, había terminado. Y en segundo lugar, que el Botànic ha sido una decepción. Esa limpieza de la política de la que argumentaban ha brillado por su ausencia. Se acumulan ya los casos de corrupción, y algunos mucho peor que de corrupción política, en el haber de nuestros gobernantes, de los dos principales partidos de esa coalición. Y lo que Vox pretende es presentar una alternativa creíble, viable y eficaz a esas políticas del Botànic. Particularmente en mi caso, mi intención es acreditar que Vox es un partido que está en condiciones de gobernar no solamente España, sino la Comunidad Valenciana. Yo creo que a estas alturas hay ya muchos españoles que ven a Vox como una alternativa de gobierno. En las últimas elecciones del 2019, el porcentaje de votos que obtuvo nuestro partido en las tres circunscripciones de la Comunidad Valenciana osciló entre el 18 y el 19%, que es un porcentaje muy estimable, pero que no tantos valencianos ven a Vox como una alternativa de gobierno también a nivel autonómico. Nuestro porcentaje en las elecciones autonómicas de abril del año 19 pues fue sensiblemente inferior. Mi intención es que los valencianos vean a Vox, los valencianos que ya ven a Vox como una alternativa de gobierno a nivel nacional, también lo vean como una alternativa de gobierno a nivel autonómico. Ha hablado del Botànic, de que formará gobierno actualmente, pero ¿formaría gobierno si se diese el caso con el PP, si llega a las elecciones el 28 de mayo y no encuentran esa mayoría? ¿Lo visibilizan en algún proyecto o no directamente se cerrarían las puertas ante esta situación? Bueno, el líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha dicho una vez y otra que él no ve otro escenario más que el de una mayoría absoluta del Partido Popular. Yo debo de ser más descreído que él, pero yo veo otros muchos escenarios y particularmente ese que ve con tanta nitidez yo lo veo muy lejano y muy borroso. Vamos a tener que entendernos. Vamos a tener que entendernos porque ni la más desaforada de las encuestas le brinda ni al Partido Popular ni, por supuesto, a nosotros una mayoría suficiente como para gobernar en solitario. Y eso obliga a ponerse de acuerdo. Y Vox aspira a ser un factor determinante en la formación de una alternativa, en la conformación de una alternativa al Botánico. No vamos a ser la muleta del Partido Popular, no vamos a ser la propina de escaños que al Partido Popular le falte para llegar a la mayoría absoluta, no vamos a ser los subordinados del Partido Popular, vamos a ser el interlocutor del Partido Popular para la formación de un gobierno en el que, en primer lugar, se pongan el valor, los votos que cada uno de nosotros haya recibido de los valencianos y se dignifique a cada uno
de esos votos. No le puedo decir en estos momentos eso en qué se va a traducir o eso en qué postura negociadora se va a traducir, pero los principios son muy claros. Queremos una alternativa al Botanic, queremos participar en esa alternativa y queremos participar en el lugar en el que los valencianos nos coloquen. No sé si alguien de la mesa quiere preguntar. Sí, lo que pasa es que yo me voy a ir, diríamos, a la frase previa, no al candidato, sino al catedrático, porque eso marca un poco también lo que se puede esperar después. A ver, catedrático de Constitucional, me da la sensación de que la Constitución española está herida. Lo que no sé es quién le ha clavado la puñalada más gorda. Según el PSOE, el PP, por no actualizar los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, incumpliendo la Constitución. Según el PP, el PSOE, por intentar cambiar las mayorías y por saltarse la torera más de una cosa del espíritu de la Constitución, como es la independencia de los distintos poderes. ¿Qué opinas de eso? Bueno, a mí me parece triste, me parece lamentable que un órgano constitucional, como es el Consejo del Poder Judicial, pues lleve prácticamente 5 años en funciones. Me parece lamentable que los principales partidos del Congreso, del Parlamento, no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en 20 nombres de juristas relevantes y dignos como para renovar este órgano. Ahora bien, desde mi punto de vista, lo digo como candidato de Vox, pero lo digo con muchísima más convicción todavía como jurista. La solución a ese bloqueo no es un nuevo cambalache entre el Partido Popular y el Partido Socialista para repartirse nuevamente los puestos en el Consejo o en cualquier otro órgano constitucional, sino una reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que respete la letra y el espíritu de la Constitución. Porque el Tribunal Constitucional ya dijo en su momento, el actual sistema, bueno, respeta la letra de la Constitución, pero entraña un grave peligro de politización que, por lo tanto, pone en peligro el espíritu de la Constitución, que es la elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial por los propios jueces, que garantizaría un Consejo mucho más profesional y que evitaría este tipo de bloqueos. Dicho lo cual, y aún habiendo dicho que me parece grave y que me parece rechazable, este es, desde mi punto de vista, en el orden de mis prioridades o en el orden de mis preocupaciones, la 10ª o la 15ª vulneración de la Constitución más grave que se me ocurre. Estamos en un país en donde hay partidos parlamentarios que están anunciando la celebración de un referéndum de autodeterminación, estamos en un país en donde se acorrala a la justicia, estamos en un país en donde se cierra el Parlamento, estamos en un país en donde se vulnera el derecho de las minorías en un debate parlamentario, estamos en un país en donde se abusa del decreto ley y se ignora la función legislativa del Parlamento, estamos en un país en donde se compran voluntades a base de pequeñas pagas, estamos en un país con una gravísima deuda pública, estamos en un país que tiene una política exterior vergonzante, estamos en un país que ha abandonado al pueblo saharaui y que se ha comportado de una manera manifiestamente mejorable con el pueblo ucraniano. Lo que me has dicho del Consejo General del Poder Judicial me parece grave, pero hay muchísimas otras cosas que me parecen igual o más graves todavía. Antonio de Castro. Sí, yo quería volver al escándalo, ¿no?, de la Comunidad Valenciana y la necesidad de aclararlo. Es políticamente lógico que tengamos que esperar a las elecciones para que un partido vaya a las elecciones, ya sabiendo que es corrupto, sea elegido por personas, sí o no. Un partido que se presenta ya con una corrupción clarísima, no hay evidencias, hay investigaciones, está todo en la calle. O se debería, no olvidemos que el caso Gürtel, el caso Bárcenas, tumbó el gobierno en cuestión de poco tiempo, precisamente por un Bárcenas, y hoy hay otro Bárcenas también, un tesorero también, de la misma forma, que existía además previamente al propio Bárcenas. Y cómo no se produce un cataclismo político inmediato. Y tenemos que esperar a que los corruptos vayan a elecciones. ¿Hay tiempo? ¿No hay tiempo? ¿Es absurdo pensar eso? ¿O tiene una lógica corrupta política detrás? Porque... Bueno, la versión del Partido Socialista, la que el propio Ximo Puig ha hecho pública estos últimos días, es la de que, esto son cosas del pasado, literalmente nadie de los que aparece en esos documentos sigue militando en el Partido Socialista. Por Dios bendito, el señor Puig lleva
en la pomada política de la Comunidad Valenciana desde que yo llevaba calzón corto. El señor Puig ha sido diputado autonómico, jefe de gabinete, diputado en el Congreso, miembro de la oposición, miembro del Gobierno desde los años 80, literalmente. Es decir, esto de que son cosas del pasado y yo es que acabo de llegar a la política, parece muy poco creíble en el caso, repito, de una persona como Puig, que tiene más sexenios como político que yo como catedrático, ¿no? Vale, lo que usted me sugiere es, supongo que lo